Bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo retomar este tema que, como les prometí, vamos a desglosar aún más a fondo. Hoy vamos a profundizar en el concepto del corazón vacío de Demet Özdemir, y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas para cultivar la resiliencia y encontrar la felicidad. Ya hemos explorado el impacto inicial de su frase, la honestidad brutal que conlleva admitir la vulnerabilidad tras una ruptura. Pero, ¿qué sucede después de esa primera declaración? ¿Cómo se transforma ese corazón vacío en algo más que un vacío? ¿Cómo se convierte en un catalizador para el crecimiento personal? *** El corazón vacío como punto de partida, un análisis más profundo ***. Como mencioné al principio, la frase corazón vacío no es un lamento, sino una *** declaración de autenticidad ***. Es la admisión de una realidad humana, el dolor que surge cuando una relación significativa llega a su fin. Es la sensación de pérdida, de desorientación, de soledad, que puede abrumarnos. Pero, y aquí reside la verdadera fuerza del mensaje, es también un punto de partida. Un punto de partida para la introspección, para el autoconocimiento y para la reconstrucción personal. Es importante entender que el vacío no es sinónimo de fracaso. No es una señal de debilidad, sino una experiencia humana común. Todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos la sensación de vacío, ya sea por la pérdida de un ser querido, el fin de una relación, o simplemente la insatisfacción con nuestra vida actual. El corazón vacío, por lo tanto, es una invitación a explorar ese vacío. A cuestionarnos qué nos lo causó, qué necesitamos para llenarlo, y qué queremos realmente en la vida. Es un llamado a la valentía para enfrentar nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras heridas emocionales. *** De la vulnerabilidad a la resiliencia, el viaje de Demet y el nuestro ***. En el caso de Demet Özdemir, y esto es lo que la hace tan inspiradora, el corazón vacío no la detuvo. No la consumió. En lugar de sumergirse en la autocompasión, decidió enfocarse en sí misma, en sus sueños y en sus proyectos. Vimos cómo se reinventó, cómo se atrevió a explorar nuevas facetas de su personalidad, cómo se fortaleció a través de la adversidad. Este proceso de transformación es lo que llamamos ***resiliencia ***, la capacidad de recuperarnos de las dificultades, de adaptarnos a los cambios y de salir fortalecidos de las experiencias dolorosas. La resiliencia no es innata, es una habilidad que podemos desarrollar. Requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo, una fuerte dosis de amor propio. El viaje de Demet nos demuestra que la resiliencia no es un destino final, sino un proceso continuo. Es un camino lleno de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, de avances y retrocesos. Pero lo importante es seguir adelante aprendiendo de cada experiencia y construyendo una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. *** Herramientas para transformar el corazón vacío, un kit de supervivencia emocional ***. Entonces, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Demet a nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos convertir ese corazón vacío en un espacio de crecimiento y felicidad? Aquí les dejo un kit de supervivencia emocional con consejos más detallados y herramientas prácticas. 1. ***. Permítete sentir y validar tus emociones ***. La clave es la aceptación ***. No intentes reprimir tus sentimientos, por más dolorosos que sean. Llora si necesitas llorar, grita si necesitas gritar, siente la ira si la sientes. Permitirte sentir todas las emociones, sin juzgarte a ti mismo, es el primer paso para sanar. Escribe un diario emocional Llevar un diario es una excelente manera de procesar tus sentimientos. Escribe sobre lo que sientes, sin filtro ni censura. Esto te ayudará a identificar tus emociones, a entender sus causas y a liberarlas. Busca un espacio seguro comparte tus sentimientos con personas de confianza, amigos, familiares, un terapeuta. Hablar de tus emociones te ayuda a sentirte comprendido y apoyado, y a disminuir la sensación de soledad. 2. Date tiempo, y escucha a tu ritmo No te compares Cada persona tiene su propio proceso de duelo. No te compares con los demás. Lo que le funciona a una persona, puede no funcionarte a ti. Permítete sentir lo que sientes, sin presiones.
Asterisco 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 establece límites asterisco asterisco no te obligues a hacer cosas para las que no estás preparado. Si necesitas tiempo a solas, tómalo. Si necesitas evitar ciertas situaciones, hazlo. Prioriza tu bienestar emocional. Asterisco 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 sé paciente contigo mismo asterisco asterisco el proceso de sanación lleva tiempo. Habrá días buenos y días malos. No te castigues por los retrocesos. Reconoce tus avances y celebra tus logros. 3. Asterisco asterisco enfócate en ti. Y reconecta con tu esencia asterisco asterisco. Asterisco 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 redescubre tus pasiones asterisco asterisco, ¿qué te gustaba hacer antes de la relación? ¿Qué te apasiona? Retoma tus hobbies, explora nuevas actividades, aprende algo nuevo. O dedica tiempo a hacer cosas que te hagan feliz y que te conecten contigo mismo. Asterisco 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 cuida tu cuerpo asterisco asterisco la actividad física, una alimentación saludable y un buen descanso son fundamentales para la salud mental. Haz ejercicio regularmente, come alimentos nutritivos, duerme lo suficiente. Asterisco 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 desarrolla la autocompasión asterisco asterisco trátate con amabilidad y compasión. Habla contigo mismo como lo harías con un amigo que está pasando por un mal momento. Perdónate por tus errores y celebra tus aciertos. 4. Asterisco asterisco aprende de la experiencia, y extrae la sabiduría asterisco asterisco. Asterisco 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 reflexiona sobre la relación asterisco asterisco, ¿qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendiste de la experiencia? Analizar tus relaciones pasadas te ayudará a entender tus patrones de comportamiento, a identificar tus necesidades y a tomar decisiones más conscientes en el futuro. Asterisco 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 identifica tus patrones asterisco asterisco ¿tiendes a elegir el mismo tipo de pareja? ¿Tienes patrones de comportamiento que se repiten en tus relaciones? Identificar estos patrones te permitirá romperlos y construir relaciones más saludables. Asterisco 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 visualiza tu futuro asterisco asterisco, ¿qué quieres para tu futuro? ¿Qué tipo de relación quieres tener? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Visualizar tu futuro te ayudará a establecer metas claras y a tomar decisiones que te acerquen a tus sueños. 5. Asterisco asterisco rodéate de apoyo y construye una red de contención asterisco asterisco. Asterisco 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 busca apoyo profesional asterisco asterisco considera la posibilidad de buscar ayuda de un terapeuta o psicólogo. Un profesional puede ayudarte a procesar tus emociones, a desarrollar herramientas de afrontamiento y a construir una vida más plena y feliz. Asterisco 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 fortalece tus lazos sociales asterisco asterisco pasa tiempo con tus amigos y familiares. Participa en actividades sociales que te gusten. Construir una red de apoyo sólida te ayudará a sentirte acompañado y a superar los momentos difíciles. Asterisco 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 establece límites saludables asterisco asterisco rodéate de personas que te apoyen y te hagan sentir bien. Aleja de tu vida a las personas que te drenan energía y te hacen sentir mal. 6. Asterisco asterisco cuida tu salud, física y mental, un enfoque holístico asterisco asterisco. Asterisco 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 prioriza el autocuidado físico asterisco asterisco además del ejercicio y la buena alimentación, asegúrate de tener un buen descanso, tomar sol de manera responsable y practicar técnicas de relajación como la meditación o el yoga. Asterisco 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 presta atención a tu salud mental asterisco asterisco reconoce tus emociones, identifica tus pensamientos negativos y desafíalos. Busca actividades que te ayuden a relajarte y a reducir el estrés, como leer, escuchar música o pasar tiempo en la naturaleza. Asterisco 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 considera la terapia asterisco asterisco la terapia puede ser una herramienta valiosa para ayudarte a procesar tus emociones, desarrollar habilidades de afrontamiento y construir una vida más saludable y equilibrada. No dudes en buscar ayuda profesional si la necesitas. 7. Asterisco asterisco ámate a ti mismo, la base de todo asterisco asterisco. Asterisco 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 practica la autocompasión asterisco asterisco trátate con la misma amabilidad y compasión que le darías a un amigo. Reconoce tus errores y aprende de ellos, pero no te castigues por ellos. Asterisco 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 establece límites saludables asterisco asterisco aprende a decir no a las cosas que no quieres hacer y a las personas que no te hacen bien. Protege tu tiempo y tu energía. Asterisco 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 celebra tus logros asterisco asterisco reconoce tus éxitos, por pequeños que sean.
Date crédito por tus esfuerzos y celebra tus avances. Asterisco 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 haz una lista de tus cualidades asterisco asterisco escribe todas las cosas que te gustan de ti mismo, tus fortalezas, tus habilidades, tus logros. Léela regularmente para recordarte tu valía. Asterisco 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 practica el perdón, emoticono besos, el perdón es liberador. Perdónate por tus errores y perdona a quienes te hayan lastimado. Esto te ayudará a soltar el rencor y a avanzar en tu vida. Asterisco asterisco el corazón vacío como nueva oportunidad, más allá de la adversidad asterisco asterisco. El mensaje de Demet Özdemir es claro, el corazón vacío no es un final, sino un nuevo comienzo. Es una oportunidad para reinventarnos, para crecer, para aprender y para encontrar la verdadera felicidad. Es un espacio para construir una vida más auténtica, más plena y más significativa. Este proceso de transformación no es fácil. Requerirá tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. Habrá momentos de dolor, de tristeza y de frustración. Pero también habrá momentos de alegría, de esperanza y de crecimiento. Lo importante es no rendirse. Es seguir adelante un paso a la vez. Es aprender de cada experiencia y construir una versión más fuerte y resiliente de nosotros mismos. Es abrazar la vulnerabilidad, reconocer nuestras emociones y tomar las riendas de nuestras vidas. La historia de Demet Özdemir, y la de tantas otras personas que han superado la adversidad, nos demuestra que es posible transformar el corazón vacío en un espacio de fortaleza, de amor propio y de felicidad. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Asterisco asterisco conclusión, un llamado a la acción y a la esperanza asterisco asterisco. En resumen, el corazón vacío de Demet Özdemir es mucho más que una frase. Es un mensaje de esperanza, de resiliencia y de empoderamiento. Nos invita a aceptar nuestras emociones, a aprender de nuestras experiencias y a construir una vida más auténtica y feliz. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué resonó con ustedes del mensaje de Demet? ¿Han pasado por situaciones similares? ¿Qué estrategias les han funcionado para superar la adversidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de personas maravillosas que buscan ser un poquito más felices cada día. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, el cambio empieza por uno mismo. La transformación del corazón vacío comienza con la valentía de enfrentar nuestras emociones y con la decisión de construir una vida más plena y feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Y recuerden, siempre hay esperanza.